Estamos transmitiendo live desde el Club de las Fenixianas, mi comunidad para mujeres en el extranjero, una comunidad para mujeres curiosas, valientes y que renacieron de las cenizas. Y hoy vamos a estar hablando con Verónica García. Verónica es especialista en recursos humanos y nos va a estar dando tips para la inserción en el mercado laboral alemán. Mi nombre es Karina Planamente, soy coach y mentora para mujeres en el extranjero, fundadora del Club de las Fenixianas y de Hispamamis, y vivo hace 15 años aquí en Alemania. Como les decía recién, vamos a estar hablando con Verónica. Verónica es especialista en recursos humanos, es ecuatoriana y hace 6 años que vive acá en Alemania. ¿Cómo estás, Verónica? Otra vez. Por Hola, segunda vez Karina, hoy. gracias por tu invitación. Muchas gracias a vos por tomarte el tiempo. Después de haber estado todo el día trabajando, ¿no? Y ahora acá conectada, te agradezco mucho. Y sé que estoy segura que nos vas a poder dar muchos tips, son muy, muy interesantes para todas las chicas que nos escuchan. Comentanos un poco para comenzar, ¿de dónde venís? ¿Por qué estás acá en Alemania? ¿Qué hacías profesionalmente antes de venir a Alemania? ¿Ya? Bueno, yo soy ecuatoriana y trabajé 7 años en Ecuador, principalmente en el departamento de talento humano. 5 años trabajé en el sector de seguros y 2 años estuve en el sector industrial en una fábrica que producía pañales o cosmética para bebé. Ujú. Entonces, yo hice toda mi trayectoria laboral en el área de talento humano. Yo también estudié en México 2 años, ahí viví 2 años donde hice mi maestría en administración de empresas. Ujú. Ok. ¿Y por qué te viniste a Alemania? Ya, bueno, en México conocí el amor de mi vida, entonces yo pertenezco a las que bien valientes nos vinimos por amor hasta acá. Entonces, eso fue el imán que me trajo a estas tierras germanas. Es mi esposo, ¿no? Mi actual esposo. Con motivo del al amor me vine pues por estas tierras. Si no, nunca hubiera venido acá. O sea, si no hubiera conocido a él, Ujú, nos conocimos en México durante mi maestría y por eso pues hemos llegado ujú. acá. ¿Y él está dentro o sea, hace lo mismo que vos o trabaja en algo totalmente diferente? O sea, ¿se No, conocieron porque estaban en el mismo sector? no, él trabaja en otra rama. O sea, él estuvo en una materia conmigo juntos en administración de empresas y él fue a hacer Ah, un intercambio de semestre allá ok. en México. Por Ujú. eso O sea, pero nos se conocimos. conocieron dentro de la universidad, o sea, tenían una materia en común. Ajá, ok. Y por eso te viniste. Sí. Entonces, cuando él terminó, se vinieron los dos para acá, No. Yo primero ¿no? regresé a Ecuador a trabajar en la Ajá. empresa, en el sector industrial, en el departamento de recursos humanos. Ahí, yo estaba a cargo del departamento y manejábamos todos los procesos de selección, de desarrollo. Y ya después decidimos si es que él iba a Ecuador o yo venía y pues ya, Ganó la decisión Alemania. fue- yo decidí venir acá primero, pues, y aquí estamos. Ahí estamos, ¿dónde? ¿En qué ciudad estás? Bueno, yo vine acá en febrero del 2015. Al principio llegué a la ciudad de Cuxhaven porque de ahí viene mi esposo y su familia Ujú, y 6 meses después ya nos mudamos acá a Bremen. Entonces Bremen es ahora mi hogar, ¿no? Aquí ujú, vivo desde el año finales del ujú, 2015 y bueno, ha sido un proceso igual mi integración aquí, primero personal y luego laboral ujú, y ya estoy hace 2 años trabajando aquí en Bremen. ujú. Perfecto. Y para poder trabajar en recursos humanos acá en Alemania, contanos cómo fue que hiciste, o sea, cómo fue el proceso. Bueno, em, o sea, primero, cuando llegué acá yo aprendí alemán porque no Ujú, sabía nada. Y después de haber aprendido el idioma empecé a buscar trabajo. ujú, Yo tenía ya un estudio de especialidad de talento humano, o sea, de ujú. administración de empresas con especialidad en talento humano, más mi maestría, más mis 7 años de experiencia laboral y pues ya, ¿por qué no podría conseguir trabajo? Sí. Entonces empecé a buscar trabajo y la verdad mis aplicaciones no tuvieron mucha resonancia
en el sector de personal o de recursos humanos. ¿Por qué pensás Y que pasaba eso? O sea, bueno, primero yo buscaba trabajo solamente en Hamburgo y Bremen. Yo Ujú, no estuve dispuesta a irme al sur de Alemania, porque del ujú. sur de Alemania y de Frankfurt sí me llamaron, pero nosotros con mi esposo no queremos irnos al sur de Alemania. Nosotros estamos muy felices aquí en el norte, su familia está cerca, Acá entonces es nosotros precioso, Hamburgo, Bremen habíamos también. tomado la decisión de vida de que nos quedamos en Bremen o Ujú, Hamburgo, o sea, pero ujú, no vamos a irnos a otros lados. Y desde mi experiencia personal, las ramas de la parte administrativa, como contables, como recursos humanos, como yo, no es tan fácil integrarse en la misma rama en el mercado laboral alemán. O sea, ¿por qué? Porque también aprendimos el idioma, no hablamos perfecto después de 2 años, ujú. siempre vamos a tener todavía que mejorarlo, no escribimos tan rápido como alguien que a lo mejor aprendió ya aquí el idioma. Entonces creo que esa siempre es una barrera. Y en el caso mío a nivel de talento humano, por ejemplo, yo no tenía las bases legales de derecho laboral, por ejemplo. Claro. O sea, aquí en Alemania es una... Karina, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Sí me escuchas? Sí, no, Por ejemplo, la base legal de mi profesión yo no la tenía. claro. Entonces yo fui a las entrevistas y sí vi como los comentarios de los entrevistadores, pero bueno, y las leyes aquí, usted todavía no sabe qué va a hacer al respecto y demás. Después de empezar a buscar trabajo, no tenía mucha resonancia. Igual yo decidí hacer un curso de leyes laborales. Ujú, Cuando buscaba ese curso, fui a varias asesorías y todo y llegué a manos de una asesora que me dijo, pero no, no hagas solo el curso de leyes laborales, aplica para hacer, para tener un Ausbildung aquí en Alemania. Al principio dije, ¿qué? ¿Un Ausbildung? Yo ya estudié, ya fui a la universidad 2 veces, ¿cómo que un Ausbildung? Entonces, ella me asesoró y me mostró que hay una posibilidad aquí en Alemania cuando alguien tiene la experiencia laboral en un sector o en una profesión específica que está ujú. legalizada, uno puede hacer reconocer su experiencia y la Cámara de Comercio te autoriza dar el examen final de esa profesión, que son lo que aquí le llamamos Ausbildung, que está todo administrado por la Cámara de Comercio. Entonces, yo, bueno, no sabía nada, me informé, mandé todos mis documentos y la Cámara de Comercio me autorizó dar el examen final de la Ausbildung. O sea, Ujú, entonces yo tengo un título de un Ausbildung alemán que tarda normalmente aquí 3 años. Las personas trabajan, es un sistema dual, trabajan ujú. y estudian Sí, en la Berufsschule. Yo no hice los 3 años, yo fui directo al examen al final. examen. Y para poder dar el examen, ¿te tuviste que preparar? ¿Hiciste algún curso de preparación para ese examen? ¿Te dan algún libro? ¿Cómo funcionó? Sí, o sea, todo esto, por ejemplo, yo estaba inscrita en la Agentur für Arbeit, que es la agencia de empleo aquí en Alemania, Ujú, como búsqueda de empleo y, por ejemplo, ellos, cuando la Cámara de Comercio autorizó que yo dara el examen, ellos pagaron mi curso. Y fue un curso de 8 meses donde a mí me wow. prepararon para el... Ok, súper. Claro, Ujú, yo conozco, o sea, yo quiero decir, por ejemplo, yo vengo de talento humano, yo conocía los conocimientos de una entrevista laboral, qué es administrar el talento, qué está detrás de las leyes laborales, los roles de pago y cosas, pero la realidad local yo no sabía, o claro. sea, yo no sabía desde aquí cómo se mueven, qué podemos hacer aquí, qué no, cómo debemos hacer, y también temas de cómo se hace aquí en Alemania. Entonces, claro, eso a mí, ese curso fue a mí como el potenciador. O sea, después de ese curso, primero en esos cursos de 8 meses, pude por primera vez aprender o practicar alemán en mi profesión, porque es una cosa aprender el idioma como de Coloquial. nivel A1, Ujú, uno, los libros de idiomas, y es otra cosa cuando uno se ocupa con libros y notas de tu profesión, donde sí, hablas tu lenguaje de tu los profesión. términos, sí, totalmente. Ujú, O sea, a mí ese curso de 8 meses me sirvió muchísimo y después de eso pues di el examen final y es un examen escrito y un examen oral ujú. y tuve mi certificado de Ausbildung. Y yo sí puedo decir que hay, o sea,
antes de ese certificado, buscar trabajo aquí era deprimente para mí. O sea, mandabas aplicaciones, no llamaba a nadie. Incluso habían aplicaciones en Hamburgo para asistentes de personal con conocimientos de español y yo decía, no, pues, ahí voy yo. O sea, tienen Y que llamarme, tampoco. pero tampoco había Mm, resonancia. Entonces, o sea, la verdad, hay un gran antes y un después de ese certificado que yo es tuve, como porque hablábamos antes del live y es o sea, el tema de los certificados acá en Alemania, ¿no? De tener un certificado que sea de acá. Eso te abre muchas puertas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a los tips, ahora que ya nos contaste un poco sobre vos y cómo hiciste. Yo quería que contaras toda esta parte de cómo hiciste, porque seguramente haya otras personas que estén en tu misma situación parecida o similar y quizás digan, wow, esto no lo conocía, ¿no? Entonces yo digo, vamos a hablar sobre ese tema, por eso te pregunté cómo habías hecho para poder trabajar acá. Vamos a hablar, nos querías dar unos tips sobre cómo hacer para insertarnos en el mercado laboral en Alemania. Y bueno, somos todo oídos. Contanos. bueno, o sea, yo quiero resumir que, o sea, hay varias cosas, ¿no? Y yo los he separado en aspectos formales y aspectos intangibles. O sea, los Ujú. aspectos formales, pues claro, llegamos a un país diferente y hay muchas cosas que se hacen aquí en la búsqueda de empleo, como por ejemplo una carta de aplicación dirigida específicamente a la empresa, las características de cómo debo hacer mi hoja de vida para el mercado alemán, los canales de búsqueda locales o todos los certificados que debo mandar aquí. O sea, todas estas formas de cómo se debe mandar la aplicación, tenemos que informarnos. O sea, definitivamente cada país tiene su forma de hacerlo. Y Alemania también, y en eso aquí yo quiero solamente resaltar dos cosas, y es la carta de aplicación de la empresa, que aquí lo llaman el Anschreiben, que hay que hacerlo bien específico y hay toda una ciencia atrás de eso. Y que yo sí les sugiero mucho que cuando vengan aquí, hay muchas asesorías en todas las ciudades de Alemania o en la mayoría donde asesoran a inmigrantes, porque estamos en la Unión Europea y hay un movimiento migratorio de mano de obra muy grande en Europa. Entonces, por lo general, todas las ciudades tienen oficinas de asesoría o de proyectos donde dan tips para asesoría a personas que van a integrarse al mercado laboral aquí, y eso siempre viene en esos paquetes. O sea, tu hoja de vida, las cartas de presentación aquí, cómo se acostumbra a mandar las aplicaciones. Entonces, yo les sugiero que se enfoquen mucho en eso y también que presten mucha atención al tema de los certificados laborales, porque en Alemania hay que demostrar en Todo. blanco y negro qué tenemos o qué no tenemos. Ujú. No necesariamente tú puedes decir muchas cosas que hiciste, pero necesitas el certificado que Que demuestre lo que eso avale. sí. Ujú, ujú. Entonces, eso es esa parte. Hoy yo no quiero profundizar en cada tema de eso, que cómo se hace, que qué no se hace, que qué sugerimos o no, sino que yo quiero hablar yo los llamo los aspectos intangibles en la búsqueda de empleo, que es, ok, ¿por qué es así en Alemania? No entiendo para qué es que tengo que hacer esas cosas y cómo ha pasado así, por qué aquí es tan raro eso, por qué tengo que hacer esa carta y por qué tanta cosa. O sea, eso, a veces que logremos entender la cultura a la que llegamos o el país, nos hace mejor entender para qué es que estamos haciendo tanta cosa. Y a mí me pasó personalmente en mi proceso de integración aquí, hubieron pocas facetas en las que el sistema o los cursos, las asesorías se encargaron de hacerme una reflexión acerca de la cultura alemana y cuáles son esas características de este país y de su cultura que hacen que ellos sean como son y que el modo de vida aquí sea como es. Entonces, después de todo mi proceso, que igual sangre, sudor y lágrimas, días buenos, días malos, con frío, yo creo que eso es muy importante y es de eso de lo que yo quería hablar hoy, porque yo creo que muchas veces nosotros subestimamos las diferencias culturales del país al que llegamos, y esa puede ser una barrera muy fuerte en nuestra integración aquí. Ujú. Y por eso es el tip que yo les quiero dar hoy es
que investiguen, que conozcan, que buscamos entender esos parámetros o características de la cultura alemana en general y pues si deciden integrarse aquí laboralmente, también un poco cómo es eso en el sector laboral. Sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, en todo este proceso mío yo tuve una semana de un curso donde era eso, solamente la cultura laboral, o sea, la cultura en general alemana. Y ahí yo quiero hoy hablarles de 4 características de la cultura alemana, que hay muchas más, no son ni las más importantes ni las menos, pero son 4 que a mí me impregnaron mucho y que en la práctica las viví en mi día a día y las sigo viviendo hoy en el trabajo siempre. Si tienen alguna pregunta o algo, Karina, pues me avisan. Sí, me escribieron 2 acá. Una chica preguntó sobre el nombre del curso que hiciste en alemán y Ah, dónde lo ya. habías hecho. Ajá. Ya, eso es, o sea, yo lo que yo hice fue un Ausbildung que se llama, lo voy a decir en alemán porque no tengo la traducción, no Ujú, hay. Ausbildung se llama Personaldienstleistung Kauffrau. Es una ujú. Ausbildung reconocido por la IHK, que es la Industrie- und Handelskammer. Em, yo hice, para que me autoricen, se llama Externen Prüfungsvorbereitung. Eso significa que uno hace Externen Prüfung, es que tú tienes la experiencia en esa rama y aplicas para que la Cámara de Comercio te autorice dar eso. El curso yo lo hice en un Weiterbildungsträger, como un centro de capacitación aquí en Bremen que se llama Comcave College, pero hay muchos en cada ciudad que lo brindan. Y el curso se llama Vorbereitungskurs für die externen Prüfung als Personaldienstleistungskauffrau bei der IHK. O sea, el curso se llama Curso de Preparación para el Examen de Profesión de la Ausbildung tal. Igual después lo Y puedes hay dejar en los comentarios mejor, ¿no? Escrito por si alguien no lo puede apuntar ahora, pero después lo podemos dejar ahí para que lo puedan leer. lo más importante que deben notarse es si quieren tener un certificado de una profesión de los Ausbildung aquí en Alemania, lo más importante es la experiencia laboral. O sea, eso, si ustedes tienen experiencia laboral en alguna rama de algunos años y quieren un certificado adicional aquí, yo se los recomiendo mucho. O sea, porque eso es lo que la Cámara de Comercio les va a pedir. Si nunca han trabajado en esa rama y solo tienen título profesional, no es el camino. Es requisito que tengan experiencia laboral en esa rama, en esa profesión que se van a hacer calificar. Si no, no les van a aceptar. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de ir a los detalles? Ayer me había preguntado también si la asesoría, te referías a la asesoría que brindaba la Agentur für Arbeit. O sea, mi experiencia personal es que la Agentur für Arbeit no es que da la mega asesoría. O sea, nosotros tenemos que entender que desde mi punto de vista es un sistema que está colapsado de personas que buscan empleo. La persona que está ahí, pues va a registrar tus datos, te va a abrir en un portal para que tú busques empleo y las empresas también accedan a ti, pero que ellos te den la mega asesoría buscándote el trabajo que pasa para ti, donde tú calzas y eso no fue al menos mi experiencia. He escuchado de algunas otras personas que sí hay un par de asesores que como que se mueven más y te recomiendan algunos empleos, pero en mi No fue experiencia tu personal caso. no fue mi caso. O sea, yo sí quiero decirles, yo conseguí que a mí me paguen el curso, pero yo fui a exigir, o sea, yo fui a donde la agentura federal y le dije, señorita, yo ya voy buscando empleo, no aceptan mis aplicaciones, aquí tengo rechazo 1, rechazo 2, rechazo 3, ya mandé tantas hojas de vida, necesito que usted me apoye, o sea, y ella sí, pero, y no sé qué, y no sabemos, y usted cree que si le aprueben, yo sí, me van a aprobar, entonces, ellas están ahí, tienen muchas normas del sistema, pero no conocen tanto el mercado laboral, de qué es lo que está necesitando el mercado y qué es lo que quiere. Yo más bien tuve mucho éxito con los
asesorías, por ejemplo, de los proyectos IQ Netzwerk, que a lo mejor algunas ya los conocen, que son de la Unión Europea, No, financiados por la no Unión los Europea. conozco. IQ Netzwerk, me lo voy a apuntar. Ujú. IQ, ajá, IQ, es la IQ Netzwerk, y que ellos dan asesorías para la inmigración de personas y sobre todo muchos de la Unión Europea. Y ellos tienen muchos cursos sin costo porque ellos son financiados por la Unión Europea y empujan que la mano de obra que está en el mercado todavía sin empleo se pueda integrar. perfecto. Y a través de ellos, pues tienen algunas redes, por ejemplo, y ahí fue donde yo conseguí la asesoría y los cursos que hicieron. El curso que yo tuve de cultura alemana fue pagado por la Unión Europea y, Wow. o sea, pero todo eso uno tiene que ir allá a buscarlas, a Claro. tocar las puertas, ¿no? Ujú. Como a Claro. moverse y moverse, porque para cada sector o rama hay cosas que sí apoyan. Perfecto, seguimos entonces con los aspectos intangibles. Creo que no hay más preguntas. Ahora acaban de hacer otra sobre la asesoría, pero la acabas de contestar cuando hablaste sobre el IQ Netzwerk. Ya. Bueno, entonces, si no hay más preguntas de la parte inicial, bueno, yo les quería decir 4 cosas de la cultura alemana. La una es, por ejemplo, es una cultura que valora mucho la estructura y las reglas. Y aquí les voy a decir, por ejemplo, 2 cosas. Aquí existen muchas disposiciones, normas, reglas, procedimientos y aclaraciones extra de cómo hay que hacer si todavía quedan dudas. La cultura alemana necesita claras estructuras y, o sea, hay una necesidad clara de estructuras y responsables. Es una cultura que intenta minimizar el riesgo y evita interrupciones. Por eso aquí no son tanto de la improvisación, porque ellos tienen que haber una estructura de las cosas. Y esto, por ejemplo, es verdaderamente cómo funciona aquí el sistema de leyes y las cosas es para todo. O sea, todo está escrito en algún papel, hasta cómo hay que sacar la basura, quién paga qué, quién no limpia qué, cuáles son las consecuencias. Entonces, o sea, Alemania es verdaderamente una comunidad o una sociedad que necesita esa estructura y esas disposiciones y esas reglas. Y en la práctica se funcionan. Entonces, en mi país también hay muchas normas y reglas, pero que eso en la práctica funcione. Que la gente lo siga, ¿no? Y que el sistema también sostenga, o sea, no hay un sistema que sostenga eso. Entonces, eso sí es, al principio cuesta. Y también hay que pensar en nuestras profesiones. Si todo está tan regulado y todo está tan así, de la rama que venga, tal vez tengo que aprender muchas cosas aquí locales, como son las normas, porque no importa la profesión que tengas, si algunas cosas se pueden hacer y no. Y por eso hay una frase muy famosa aquí que dicen los alemanes, que es Ordnung ist das Halbenleben. O sea, ellos todo es el orden y que la estructura. La segunda característica es igual la orientación a la norma. O sea, yo a veces los decía que somos como cuando llegué aquí, como a veces tan disciplinados como soldaditos, decía yo. Pero es porque ellos han desarrollado un control internalizado de las cosas. Y aquí sí hay o sea, aquí hay una autodisciplina y hay un sentimiento de responsabilidad y obligaciones. Entonces, cuando a ti te encargan algo y es tu obligación, tu jefe entiende que tú lo vas a hacer. Se desligan, ¿no? O sea, es y como cuando tu tú cumples tus obligaciones, o sea, aquí no hay tanto una cultura paternalista como, por ejemplo, yo la viví en América Latina, que el jefe venía donde ti y te pregunta, ay, ¿cómo estás y cómo avanzó? ¿Necesitas ayuda? No. Aquí es, yo te encargué tu responsabilidad, tú estás a cargo de eso y tú debes hacerlo. Por eso también lo que le llaman LOB, ¿no? O sea, ¿cómo se diría eso en español? Como el reconocimiento, o sea, el elogio, es como, es como, bueno, hiciste lo que tenías que hacer, no es tu trabajo, o sea, no te vamos a elogiar por lo que es tu responsabilidad, ¿no?
Eso creo Exactamente. que a todas, bueno, a todas no voy a generalizar, pero a muchas creo que por lo menos yo lo viví así, es un shock, ¿no? Porque estamos acostumbrados a venir de otro lugar donde sí te dicen, ay, qué bien, ¿no? Y llegas acá y es como silencio, no hay nada. Entonces decís, bueno, pero eso está, no sabes, ¿no? Está bien, está mal, no tengo un feedback. Sentimos que también quizás no valoran, ¿no? Lo que estamos haciendo porque no nos dicen que lo que estamos haciendo está bien. Eso por lo menos lo viví yo. Me imagino que a otras chicas también quizás les ha pasado. Sí, y lo que tú acabas de decir, Cristina, los libros lo escriben, o sea, como característica es, no se espera un elogio cuando alguien cumple sus obligaciones. Mm, O sea, no hay que esperar un elogio, mm. porque esa era tu obligación. Entonces, claro, esas cosas nos chocan, nosotros que venimos de una cultura latina, que venga la palmadita en la espalda, dale, y cosas que, uy, entonces, y aquí también, por ejemplo, aquí hay algo, lo llaman algunos la obligación moral en el trabajo. Si yo no puedo cumplir una tarea asignada, es mi obligación avisar o reportar a mis superiores. El jefe alemán en su mayoría no va a preguntar si tú tienes problemas. O sea, no va a acercarse como, necesitas algo más. O sea, en su mayoría. Hay muchas excepciones, cada persona es distinta, pero en su mayoría, si tú no vas a lograr algo, hay que alzar la mano y decir, lo siento, necesito esto no voy a alcanzar en el tiempo planificado. Y qué difícil es para las personas que son perfeccionistas eso, de poderte decir, esto no lo sé hacer, ¿no? Digo, solamente lo tiro así porque es difícil eso también cuando te dan cosas para hacer. A mí me pasaba, ¿no? Y a mí me volvía loca eso, porque me daba cosas para hacer que yo no tenía ni idea de programas, me hacía utilizar programas en el ordenador, por ejemplo, una Mac, que yo no estoy acostumbrada a utilizar, ¿no? Y me podía pasar horas buscando cómo mover una cosa al otro, porque yo estoy acostumbrada a usar Microsoft no Microsoft y no Apple, ¿no? Pero bueno, te dejo entonces seguir porque... O sea, pero o sea, yo quiero sobre todo aquí que pensemos que cada sociedad es distinta, o sea, Ujú, no es ni buena ni mala. Aquí hay un modo de vida diferente. ujú. Nosotros venimos de varias culturas, cada país tiene sus características específicas y hay que buscar entender por qué hacen eso así para que nosotros podamos verdaderamente reflexionar y interiorizar esas cosas. Porque Ujú. al principio, obviamente, hay un shock cultural y no podemos, como, ¿y por qué aquí? Qué malos, y esto no es así. Ya, a ellos les ha funcionado de otra forma, entonces hay que entender qué es lo que ellos valoran. Y por ejemplo, aquí en esto de las normas también, o sea, aquí es así, otras personas te van a advertir de tus errores o incumplimiento a normas. O sea, el vecino te va a decir que está sacando mala basura, la señora te va a decir en el semáforo, hey, no se puede cruzar, está en Sí, rojo, no vio bien. totalmente. O sea, eso es una característica de la cultura, porque Sí, ellos tienen es. un control internacionalizado muy, muy fuerte de la Ujú. norma y de las cosas, y ellos, si no está bien, ellos te van a decirlo, no, y peor aún si te atreves a cruzar un semáforo en rojo delante de un niño. Uy, sí, uff, o sea, eso me pasó, o sea, yo estaba con mi hijo hace muchos años ya, con mi primer hijo, estábamos por cruzar la calle y un señor cruzó la calle en rojo. Entonces había una señora mayor, porque por lo general lo hacen las personas más mayores, no los jóvenes. Estaba al lado mío y le dijo de todo, ¿no? Y entonces yo la miré y le dije, señora, quédese tranquila, que mi hijo sabe perfectamente que no tiene que cruzar la calle en rojo, ¿no? Porque, o sea, porque me lo estaba diciendo a mí, no, mire, no sé qué, y que está cruzando, y mire el niño que lo está viendo, y cómo va a hacer eso. Y yo decía, Dios, pero cálmese, o sea, está todo bien, mi hijo sabe lo que está bien y lo que está mal, él no lo va a cruzar, no va a hacer No, eso, ¿no? Pero impresionante, o sea, sí, cómo quieren así como, o es que sea, mira, eso lo llaman los libros, es la cultura del ejemplo. O sea, ujú, lo que pasa es que el niño sabe, pero el niño ya vio que también se puede romper la regla. claro. No hubo consecuencia, porque la persona se cruzó y no pasó nada. Mm, Y él también va a interiorizar eso.
O sea, claro. tu niño sabe y todo, entonces, sobre todo cuando el niño está en desarrollo, Ujú, esas excepciones luego hacen la norma. claro. Entonces, por eso es que ellos en eso son, pero Sí, sumamente son estrictos. muy... ujú, ujú. Y, y claro, nosotros que venimos de culturas donde sí, no hay nadie ahí, mira a la derecha, izquierda, corres, Mm. te choca como, hey, no se mete en mi vida, yo voy a saber cuándo cruzo el semáforo y cuándo no. Pero, Pero pero acá también los alemanes lo hacen, ¿eh? O sea, o sea, no es no, no, que eso aquí solamente lo hacen muchas lo hacen personas. mucho. Sí, sí, mismo Yo lo que, ellos. yo lo que quiero resaltar es que va a haber alguien que te puede decir, hey, no estás cumpliendo eso. O Ujú. sea, Sí, sí, presta sí, claro, sí, atención. te lo van a, sí, se lo van a resaltar. Ujú. Aquí la norma no es así. O sea, aquí no se puede hacer eso. Entonces, pero hay una orden y hay una cosa para todos, o sea, hasta qué horas podemos hacer bulla, hasta qué horas no, o Hasta las sea, 10 de todas la esas noche, cosas. ¿no? Entre semana hasta las 10 de la noche y los domingos no se puede hacer ruido. O sea, Pero, sí. o sea, entendamos eso como estructura, o sea, Ujú, así también funcionan las empresas y así exacto. también ese montón de normas que hay que cumplir, tal vez tienen que cumplir también muchas empresas cuando te van a contratar y si tú no cumples alguna de esas normas o de esos requisitos, están complicados, están Ujú, atados de mano. sí. Otra característica, que es la tercera, es el tema de la planificación del tiempo. O sea, aquí en Alemania, ese tema de los calendarios, las citas, o sea, no hay vida profesional ni personal sin una cita. O sea, eso tiene que ser, y la cita es cita y se empieza a una hora. O sea, el tiempo es dinero Ujú. y la credibilidad en el tiempo es sumamente importante. O sea, si uno no llega a tiempo, por ejemplo, las entrevistas de trabajo, o sea, es Sí, el súper primer mal. Mm, súper mal. O sea, aquí sí, eh, vayan un día antes, hagan la prueba, vean los transportes, vean cómo van a solucionar, si saben que puede haber cosas, vayan mucho antes. O sea, el tema de la impuntualidad aquí es bien, es una desconsideración muy grande. ujú. Y por eso Sí. el tiempo, o sea, cuando una persona te regala su tiempo es un aprecio y estimación. Para Ujú, nosotros también, pero en el escala de prioridades para un mm, alemán es mucho más. sí. O sea, es verdaderamente un regalo que nosotros tenemos ahí. Y eso sí, Ujú. Y em, eso me gustaría, es una cosa que no solamente se me vino ahora a la cabeza, no solamente en la empresa, o sea, en la vida laboral, sino que en la vida también personal, no solamente como decías de que hay que hacer cita con los amigos ya 3 semanas antes para que te apunten en la agenda, sino, por ejemplo, yo lo viví con los cumpleaños. Que eso, o sea, de que estar, o sea, que estás, no son unos acostumbrados, ¿no? Que llegan media hora, 40 minutos, una hora más tarde, entonces vos decís, bueno, llegan, sí o sí llegan más tarde, yo les dije a las 5, pero sé que van a llegar como a las 6, entonces sabes que podés seguir haciendo tus cosas, pero acá no. O sea, si vos le decís a las 5 te están tocando el timbre, o sea que a las 5 tenés que estar ya pronta y todo, porque, o sea, por lo menos eso me pasó a mí en los primeros años acá que me sorprendió eso, ¿no? Que la puntualidad y la estructura, como decías al principio, la traspolan, o sea, la traspasan también a su vida privada, o sea, no solamente al tema laboral, ¿no? no, es que es una contextura, o sea, es una interiorización. O sea, Ujú, aquí hay, desde niños ellos se educan y aprenden el tiempo, la planificación, tengo que organizarme eso, que hay unos que sean menos organizados que otros, que unos se olvidan también, pero hay en sí ujú, una cultura estructurada de eso. ujú, Yo en mi vida había visto tantos calendarios, o sea, cuando se acaba el año tú ves aquí calendarios en todas las presentaciones y modalidades. ujú, Ellos sí tienen eso bien marcado, o sea, y es también, ok, yo te aprecio a ti, yo separo ese tiempo para ti y ahí estoy contigo. ujú. Entonces, puede ser al principio un poco cansón y yo Sí. también decía a mi esposo, ella, que nosotros nadie nos visita de sorpresa, qué triste en la ciudad, pero también luego en cambio aprendí a valorar que cuando alguien me daba una cita o cuando alguien me decía, nos vamos a reunir ahí, ese tiempo era para mí. Y Ujú, es así en todos, pero es una cultura muy orientada al tiempo, o sea, al tiempo y a la planificación. Y en el tema laboral, la administración del tiempo es un requisito efectivo para la ejecución de tareas y profesionalismo. O sea, uno tiene que organizarse en la semana, ok, qué tengo que hacer, cómo me lo reparto, tengo citas acá o no, me bloqueo este tiempo, yo tengo que hacer aquí esto. O
sea, los jefes van a esperar que uno se pueda organizar con la planificación de su semana en el tiempo, porque ellos eso no nos van a enseñar. Ujú. O sea, ellos ya asumen que nosotros también tenemos metido el chip de la organización del tiempo, Ujú. porque para ellos eso es como, está claro, O todos sea, tenemos como que que organizar. nacemos ya con eso integrado. Sí, lo que pasa es que, o sea, lo que yo más he vivido es que hay cosas que nosotros hacemos ya por costumbres Ujú. o modos de vida que ya no lo pensamos y también nos olvidamos que hay otras personas que no es que lo hacen así. Mm. Entonces, em, son cosas distintas y claro, ellos no han, muchos jefes aquí o muchos alemanes no han salido al extranjero, no han tenido contacto con temas internacionales, no Ujú. conocen otras culturas. Entonces, ellos obviamente se comportan en base al modo de vida que ellos vivieron aquí, que fue su ejemplo y que les ha dado resultados. Ujú. Y Claro. obviamente cosas de otras culturas a veces como que les chocan y dicen, no, pero así no se hace. O sea, claro, porque aquí así no se suele hacer. Ujú. Y otra cuarta característica es el individualismo. O sea, y aquí sí quiero hacer solamente una comparación, pues yo vengo de Latinoamérica. La cultura latinoamericana es colectivista. Nosotros somos masa, muchos, siempre somos colectivos. Ujú. Lo que quiera la mayoría se cocina. Bueno, aquí hacemos votación y la mayoría gana. Hay muchos, pero los alemanes tienen en cambio una cultura individualista. Individualista no significa ser egoísta, o sea, Ujú. no hay que verlo como malo, o sea, aquí sí cada persona es responsable de su vida misma. O sea, aquí en Alemania es una característica de eso, o sea, cada persona es responsable de su vida misma, las cosas buenas y malas, pero tú te haces cargo de ti. Y la privacidad Mm. es un bienestar psicológico muy importante aquí, en Ujú. espacio-tiempo. Ujú. Entonces, ese individualismo tiene también como característica la privacidad del yo. O sea, yo aquí tengo mi espacio y mi tiempo. Desde niños intentan darles una habitación para cada hijo, para que tengan su espacio y yo la privacidad. Entonces, se pregunta mucho la opinión personal. Desde el sistema educativo aprendes, te enseñan a decir tu opinión y tú qué opinas y tú qué opinas para que haya una discusión. Ujú. Entonces, incluso con otros miembros de la familia sobresale un respeto a la privacidad muy importante. Entonces, por ejemplo, esto a nivel laboral es muy común que aquí nadie te va a preguntar de tu vida personal. Eso es un tema un poco delicado. O sea, ahí sí uno tiene que tener cuidado cuando intenta hacer cosas personales, o sea, preguntas personales y cosas de eso. Es como Ujú. si algún momento ya hay una confianza con algún colega y van saliendo el tema, pero Ujú. así como simplemente empezar a preguntar de la vida privada a los otros, aquí No sé. eso es, Mm. no No. es bien visto. O sea, Ujú. es como un no-go, como lo ven invasivo, Mm. porque ellos han decidido Mm. abrirte toda la puerta de su vida privada. Ellos van Mm. allá, trabajan y todo. A mi nivel personal en Latinoamérica, yo tengo grandes y mejores amigos de mi vida laboral. O sea, porque nosotros sí mezclábamos mucho la vida privada con la vida laboral, pero Ujú. aquí en Alemania eso no creo que sea imposible, sí creo Ujú. que sucede en muchos lados, pero no es la norma, o sea, Claro, no es... depende. Depende. Yo trabajé en una empresa donde el departamento donde trabajábamos era muy internacional. Bueno, la empresa en general es muy internacional, pero el departamento más aún, porque era atención al cliente. Entonces había gente de muchos países, habían rusos, habían de, yo no sé, de Italia, o sea, de muchos países, ¿no? Entonces como que la relación era no sé, no sé, a mí me parece en esa época, porque ya después me fui y ya perdí un poco el contacto con muchas de ellas, algunas no, hice muy buenas amigas en ese momento, que tardó, obviamente, tardó, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, era alemana, la otra no era completamente alemana, venía de Serbia, creo, pero me había venido de muy pequeña a Alemania, entonces nació, o sea, creció acá. Pero sí que sí que el tema de la privacidad con los alemanes hay que tener un poco de cuidado y lo que quería comentar era el tema del sueldo,
que allá creo que por lo menos en Uruguay, no sé, en otros países, no se ve nada de malo preguntar, ay, bueno, ¿y cuánto ganás? ¿No? O sea, ¿cuánto te van a pagar? O no sé, pero acá, o sea, eso no se puede hacer. O sea, realmente o sea, podés llevarte un shock de la respuesta que te puedan llegar a dar, ¿no? O sea, tipo, das geht dich überhaupt nicht an, o no te interesa, o eso es mi problema, o yo qué sé, porque es algo que a los alemanes no les gusta decir para nada, o sea, cuánto ganan, ya sea porque sea poco, ya sea porque sea mucho, lo que sea, pero no es algo muy, muy privado. Eso no sé si eso coincidís conmigo. Sí, 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 o sea, aquí, o sea, temas de la vida privada es como, no, no, o sea, no hay que preguntar, o sea, hay cosas ahí y uno va a sentir cuando está laboralmente ahí como, sí, hola, te saludan, hacen cosas y todo. Por ejemplo, a mí mis compañeros nunca se atrevían a preguntarme como de dónde vengo o por qué estoy aquí o cosas así, que son Ujú. siempre preguntas como cuando tienes una compañera que, bueno, le notas que está aquí recién llegada, no hace mucho, uno tiene el interés como de conocer más a Claro. la Ujú. persona. Ellos nunca se han atrevido a hacer una pregunta o algo así, o sea, ellos son bien, Wow. ellos quieren saber, pero no se atreven, o Ujú, sea, ellos en eso son sumamente respetuosos porque ujú. ellos aprendieron que no, o sea, Que no se no es, hace. Ujú, tú estás aquí para trabajar, ella está aquí y listo. ujú. Y En cuanto al ya, espacio que decías, ¿no? Eso de espacio de cada uno tener su espacio, también está eso de que cuando vas a saludar a alguien hacen así, ¿no? O sea, es como, ya estiran la mano, o sea, ahí por lo menos un metro y medio de distancia ya tenés entre la persona. El otro día me dio mucha gracia porque vi una película, para las chicas que no la han visto, se llama Ab nach Deutschland en alemán, pero la película es española, trabaja Blanca Suárez y John González, y me pareció muy gracioso porque mostraban un montón de cosas, o sea, ellos se venían a Berlín y mostraban un montón de cosas que para los que estamos acá nos resultan súper graciosas, ¿no? Porque el español venía ya directo a darle así un beso a la mujer, ¿no? Que le iba a hacer la entrevista y la mujer sacó la mano, ¿no? Y se puso así, o sea, como, bueno, acá a la distancia. Y, y otra cosa es el tema de tratar de usted, ¿no? O sea, que acá no se puede tutear, no se puede tutear a no ser que te lo ofrezcan. Y a mí me lo sí, ofrecieron después de que me hicieron la entrevista, o sea, que ya entré que me dijeron, ok, te vamos a dar el puesto, me dijeron, yo soy tal persona, o sea, me dijeron el nombre, el phone, ¿no? Me dijo, nosotros acá nos tuteamos todos. Otra cosa que he visto, no sé si también coincidís, es que cuando son más jóvenes también se los trata de usted, pero uno si es adulto, o sea, si es mayor, digamos que ellos se lo puedes ofrecer, si estás a la misma altura, ¿no? Si es un compañero de trabajo, le puedes decir, no me puedes tratar de tú. ¿Coincidís conmigo en eso, que es así? sí, sí, o sea, primero, o sea, a nivel jerárquico, uno de subordinado no puede ofrecer el tú al jefe. No, O no, no, sea, no, me refiero a un compañero de trabajo que sea, o sea, vos seas mayor. Por ejemplo, si yo tuviera una compañera que tuviera, no yo sé, soy 20 mayor, años, entonces le podría decir, bueno, podés tratarme de tú. Obviamente que no al jefe, eso, eso no, no. no. Por lo general, eso sí, automáticamente, a menos que haya una norma de equipo, todos te van a decir usted y te van a nombrar por tu apellido. Exacto. Y claro, si uno es mayor que la otra persona, sí le puede decir, tú Ujú, me puedes tutear, para mí eso está en orden, tú me puedes llamar Karina, ujú, Verónica, pero hacia arriba no. Eso sí tiene que mm, esperarse que la autoridad, lo mismo que con clientes. ujú, O sea, ni se les ocurra a un cliente llamarle o sea, el cliente tiene que ofrecer el tú. O sea, no es distinto. O sea, yo ujú. trabajo igual con algunos clientes, el cliente tiene que ofrecer. Perfecto, Ujú. perfecto. Ok, seguíamos con el individualismo, no sé si se habías terminado con eso, si que tenías alguna otra cosa más, No, no, de eso ¿no? está bien. O sea, era lo que quería. Ok, y con respecto a los compañeros de trabajo, ¿tenés alguna cosa más para si algún... Yo tengo un par de cosas que me apunté
que me fui acordando mientras preparaba la entrevista, pero no sé si quieras contar alguna Yo cosa quiero más. decirles, yo quiero decirles algo, por ejemplo, a mí me pasa en la práctica. mm, Acordémonos que la cultura alemana es de la estructura, la norma y la repartición de obligaciones. A nosotros nos pasó que por el coronavirus y unas cosas no tuvimos jefa. O sea, no tenemos jefe en la sucursal por unos meses. Entonces, claro, sin jefe a veces hay cosas que llega un email o llega una carta y, ¿Y quién claro, lo no hay jefe. hace? Entonces, la pregunta es quién lo hace. Entonces, Ujú. claro, para mí es como, ya, uno de nosotros. ¿Quién no tiene tanto que hacer? Coge tú el mail, tú coges la carta y cada quien hace algo. O sea, yo no necesito preguntar a un jefe porque para mí es como, ya, hay trabajo, tenemos que hacer. Ujú. Claro, pero mis compañeros, no, pero es que alguien tiene que decirnos qué vamos a hacer cada uno. Y yo, pero no tenemos jefe. No vamos a llamarle al gerente regional por cada cartita que llega de cosas que sí podemos hacer. O sea, Ujú. no es algo nuevo, no es una negociación Ujú. de un dinero, o sea, pero claro, para mí es como, ya sí, ¿quién no tiene tanto que hacer? Ok, ¿quién coge eso? Yo cojo lo otro, tú coges lo otro y cada Ujú. quien hace. Claro. Compañeros tienen ahí un conflicto bien fuerte. Ellos Ujú. sumamente como inconformes y no, y así no puede ser. En cambio, yo les veo y digo, qué complicados ustedes, o sea, más que perdemos el tiempo aquí en la discusión, ya cada uno que coja algo, punto. Mm. ¿Y cómo Claro, cuando tomaron eso de que vos les dijeras, bueno, y entonces tomen esto, o sea, como que ahí organizaras? ¿Cómo tomaron eso? Porque están en el o sea, al mismo ellos nivel, ¿no? igual, ellos igual lo hicieron, o sea, ellos Ok. dijeron, ya, yo les digo cosas como, bueno, pues llamen al gerente regional y pregúntenle. Ujú. O sea, pero ahí tú ves como es un tema de, eh, les choca que no haya la estructura y la repartición exacta de Ujú. esas tareas. Sí, que no haya algo muy así, ¿no? Que esté Ajá, todo... pero en cambio, nosotros en cambio tenemos más como iniciativa propia Ujú. o salimos a actuar sin necesariamente esperar que haya una instrucción exacta, tú tienes que hacer esto y no. Ujú. Obviamente todo es en rama, o sea, en aspectos o cosas que obviamente si hay algo que llega y ninguno de nosotros conoce, pues hay que llamar al jefe y Claro. decirle, mira, llegó esto, a dónde dirigimos, con quién habla, pero cuando hay algo que hay que hacer adicional que llegó por algún motivo X, o sea, en medio de la pandemia llegaron muchas cosas adicionales que nadie esperaba. Si no les han dicho, ellos no lo van a asumir ni no van a preguntar a alguien quién lo debería hacer. O Ujú. sea, porque por último puede ser más activo. Entonces, eso es como lo que yo he vivido, que a ellos sí les achocó mucho, sobre todo en estos meses cuando no hubo una superior inmediato que estuvo Ujú. ahí a preguntar o algo, y eso sí les costó mucho. O sea, Mm. eso es lo que cuesta mucho Sí. como, y que, o sea, yo creo que nosotros tenemos simplemente otras habilidades, porque en mi caso, en mi experiencia profesional, había muchas cosas que no estaban escritas. Entonces, uno qué hace, llama, pregunta, investiga, desarrollas otras habilidades. En cambio, aquí sí se espera que ya haya la estructura, la capacitación, la aclaración de muchas cosas. Cada sector es distinto, pero Ujú. sí hay una predisposición a eso. Ujú. Ok. Yo bueno, me había apuntado un par de cosas así que me fui acordando mientras preparaba la entrevista y una de ellas era que me choqueó, pero así mal, fue la primera reunión que tuvimos cuando se terminó la reunión y todos comenzaron a golpear la mesa así, como si golpearan una puerta, en vez de aplaudir. Y yo me quedé así como, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por qué están todos golpeando la mesa, no? No entendía nada, o sea, me sentí súper desubicada. Tengo que decir que las próximas reuniones que hubieron, o sea, lo hacía, pero era como, me sentía súper rara, ¿no? Porque, no sé, es algo que no estamos acostumbrados. ¿Ustedes también lo hacen cuando hacen las reuniones? Ya, nosotros en las reuniones no hacemos eso, pero a nivel privado sí. O sea, Ajá. es la forma de saludar. Nosotros en una reunión llegamos y damos un beso y un abrazo a todos. En América Latina, aquí uno llega a la mesa y da dos besos. Llegué. Ajá, eso más que llegué significa buenas tardes, buenos Ok. días o buenas noches.
Entonces, Para ahorrar palabras, o sea. pero también uno se despide con los dos, o sea, cuando hay una, a mí me ha pasado mucho en reuniones de cumpleaños privados, cuando se podía reunir más Ajá. gente antes de coronavirus, Ujú. estabas en una mesa larga y alguien ya se iba y se paraba y decía, chus, entonces es como, no alcanzo a despedirme de cada uno, Ajá. entonces con significa que me despedí de todos. Ok. O sea, A mí me nosotros nunca lo pareció hacemos. bueno, nosotros eran, uy, se fue, ¿qué pasó? Era, las reuniones eran de muchas personas, ¿no? Es en una sala muy grande, con a veces éramos 40, 50 personas, ¿no? Pero fue algo que nunca me lo habían contado, ¿no? Antes de entrar ahí. O sea, yo cuando me hice mi Ausbildung, mi formación profesional de 2 años y medio, ahí sí nos contaron un par de cosas y también para la entrevista de trabajo, qué cosas teníamos que tener en cuenta, pero eso de voltear la mesa jamás me lo habían dicho, o sea que para mí fue como fue un shock en ese momento. Otra de las cosas es, no sé cómo es en Latinoamérica, capaz que también se hace, yo no llegué a trabajar en ninguna empresa grande antes de irme en Uruguay porque me fui muy joven, pero acá, después de cada reunión hay un protocolo. O sea, un protocolo, cada uno se sienta, una persona está encargada de escribir el protocolo y después se envía, lo pasas en limpio y sos encargada de mandárselo a todo el departamento. No sé, ¿también hacen algo así ustedes cuando hacen reuniones? Sí, sí. Es Ujú, parte de la cultura de norma, procedimiento y responsabilidad, si se dijo ujú. quién va a hacer qué o qué no. Se lleva un protocolo. Y qué difícil es para nosotros los extranjeros, porque yo transpiraba cada vez que me tocaba hacer y rogaba a Dios que no me tocara a mí hacer el protocolo, porque hablan tan rápido, bueno, hablan tan rápido, no hablan tan rápido, por lo menos no tan rápido como nosotros, pero cuando recién estás aprendiendo, hasta los alemanes parece que hablan rápido. Entonces, yo sudaba, porque yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo hago para poder, o sea, si primero tengo que entender lo que están diciendo y después encima escribirlo? O sea, bueno, menos mal que después uno lo puede corregir, ¿no? Con el Word, pero de todas maneras yo decía, yo me pierdo la mitad. O sea, de esta reunión van a sacar la mitad de la información, porque no sé, o sea, ¿a vos te ha pasado también que has tenido que hacerlo vos? O sea, ¿cómo fueron tus primeros protocolos cuando... O sea, a mí me pasó que mi jefa me dijo, Vero, para que mejores tu escritura, tú estás a cargo de los protocolos. O sea, no querés sopa, te Entonces, dieron 2 platos. o sea, claro, entonces, al principio, ahora ya no más, pero al principio, o sea, porque la práctica es el maestro, entonces ella me Claro que sí. dijo, tú tienes que practicar, escribir, entonces la Vero va a hacer los protocolos, entonces yo también así como, no, por Pero favor, es yo les digo complicado. a mis compañeros, cambio tabla de Excel por protocolos o por un texto, yo soy buena con el Excel, los números, cambio, por favor, hago un... No había forma. Otro tema es el tema de los cumpleaños acá. Yo no sé cómo es en Ecuador o en otros países, pero acá cuando es tu cumpleaños tenés que llevar vos. O sea, vos llevas la torta o vos llevas lo que quieras llevar. A veces algunos llevan pan para hacer como tipo belegtes Brötchen, que le llaman acá, que le ponen queso, le ponen jamón o lo que sea. Y además cosas dulces, ¿no? Y eso se pone en la cocina, ¿no? Y la gente puede ir y puede agarrar lo que quieran ahí. Ahí también es así, ¿no? En tu departamento, en la empresa, El cumpleañero tiene que traer el pastel. O sea, aquí sí es tu cumpleaños y tenés que trabajar el tú día tienes que anterior. traer. Nosotros siempre compramos también un detallito para los cumpleañeros, o sea, Ujú. de todo el grupo. Sí. Tenemos una cuota y nos hacemos ideas para darle un pequeño detalle de Mm. algo que necesite Y entre le todos. decoraban la mesa también, porque en la empresa donde yo trabajo, no sé si es algo que es a nivel, digamos, nacional, que se hace así, ¿no? En toda Alemania, o si era algo propio de la empresa donde yo trabajaba, pero se encargaban siempre de decorar la mesa del cumpleañero. Entonces, cuando llegabas, tenías toda la mesa decorada, y además también se juntaba dinero, ¿no? En todo el departamento y se compraba también algo para la persona sí, Sí, para el ahora, homenajeado. eso de decorar el piso, eso de decorar el puesto, eso lo hacemos aquí, también lo hacíamos en Ecuador. Nosotros Ok. siempre Ujú. primero decorábamos las cosas. Lo que aquí sí es distinto para mí es que el cumpleañero tiene que traer algo. Por lo general, cuando uno está de Mm, cumpleaños,
uno llega de rey y espera Exacto, todos los días. Uno nunca lleva algo. exacto. Ujú. Aquí es así, lo mismo que a veces el primer día de trabajo. Uy, sí, o cuando te vas, o cuando Mm, tenés hijos, te lo digo para que ya lo vayas sabiendo. pero también cuando, o sea, aquí sí pasa mucho el primer día de trabajo Ujú. que llevan un pastel o llevan Mm, algo, sí, como el nuevo. sí, sí, Ujú. sí, sí. Ahora, el nuevo también, pero esos son detalles que uno podría informarse y luego Ujú, va haciendo. O sea, sobre todo el mensaje que yo les quería dejar es que ujú, es una cultura distinta y vamos a vivir muchos shocks en ujú, eso, desde la ujú, aplicación, desde cuando voy a la entrevista, que puedo decir que no puedo preguntar cómo me comporto, qué raro, no me preguntó eso, pero sí me preguntó esto, pero todo eso es parte de cómo ellos funcionan aquí. O ujú, sea, es parte de eso. Por ejemplo, a mí me extrañó mucho en las entrevistas del trabajo que sobre mi vida personal no me preguntaban tanto. En Latinoamérica sí se acostumbra a preguntar más cosas como ¿y por qué se vino acá, a esta ciudad? O un par de cosas aquí. No van a indagar tanto en eso, no se atreven ujú. porque Sí. privacidad, van a hacer unas preguntas del estudio o Mm, del trabajo, pero a nivel personal también está la privacidad, entonces ujú, usted es un profesional, mi vida personal no le debe importar. ujú, Entonces, esas son cosas que pragman mucho la búsqueda de empleo y cómo es en general el trabajo. ujú, Y eso es lo que yo les quiero decir es como piensen en esos factores, busquen información para que logremos entender mejor ujú, por qué es así. Que el shock no sea tan shock, sino como, ah, a esto se referían, ah, ujú, esto era. Ellos lo hacen diferente, porque ujú. si uno no está preparado, sí sufre más, o sea, pasa momentos incómodos. Claro, sí, prepararse siempre es todo, o sea, para todas las situaciones, ¿no? Cuando, no sé, pues yo le digo a mis clientas también, ¿no? Cuando tienen que ir a una entrevista de trabajo y por el alemán, que se preparen, así como se quieren encontrar con una mamá en un parque para ir con los niños, que también se preparen y que hagan, o sea, que preparen así como una, como si fuese una como una conversación, ¿no? Y cuando van a una entrevista exactamente igual, porque uno va, ya está nervioso de por sí, o sea, es una situación que aunque lo hiciera uno en su propio idioma, uno ya está nervioso. Y encima hay que hacerlo en alemán, y a veces hasta en otros idiomas. O sea, yo cuando hice mi entrevista, pasaron de un segundo para el otro, saltaron del alemán al inglés, porque yo necesitaba el inglés, ¿no? Y me empezaron a hacer preguntas. Claro, yo me preparé también en ese idioma. No me hicieron preguntas en español porque ellos ya veían que yo sabía obviamente el español y me dijeron, no, en español no te vamos a hacer preguntas porque ya vemos que la experta acá sos vos, ¿no? O francés o italiano, esos temas, esos idiomas no me hicieron preguntas en ellos, pero sí en inglés, ¿no? También creo que eso es importante. Y el otro día hice una publicación en Instagram donde les decía eso, que si saben que su puesto de trabajo incluye otros idiomas, que también se preparen en esos idiomas y no solamente en alemán, ¿no? Y que la preparación es súper importante porque eso te hace ganar confianza. Y si ya vas nervioso de por sí, o sea, que por lo menos eso decís, bueno, yo estoy preparada, claro, me puedo poner nerviosa, pero ya tengo en la cabeza todo más o menos como lo quiero decir. Ujú. Sí, sí, total. Y Uh -huh. eso nos va a apoyar mucho mejor. No sé, Karina, Mm. si tienes alguna pregunta Acá la o... última pregunta que hicieron fue, una pregunta, ¿el reconocimiento de diplomas se debe hacer para los títulos europeos y la experiencia profesional también adquirida en Europa? O sea, aquí todo va a depender del sector o la rama o el área profesional en la que uno quiera trabajar. Uh -huh, O sea, ahí las profesiones en Alemania están reguladas. Entonces, depende en qué rama es, uno necesita hacer reconocimientos adicionales o no. uh -huh, En general, los títulos de la Unión Europea están reconocidos en toda la Unión Europea, o sea, ya tienen un anerkennung como tal. uh -huh, La mayoría, a menos que sea de un instituto que no está reconocido, pero uh están -huh, en la Unión Europea ya, todos tienen las mismas estructuras, formatos y dan. Entonces ahí no creo que se llame un anerkennung, por ejemplo, de cierta forma, sino más es que uno se informe según la profesión que la que va a hacer, qué requisitos
tiene Alemania en tu profesión para darte trabajo. Perfecto. Hay profesiones como los médicos que tienen que dar aquí igual un examen adicional de idiomas, tienen que dar un examen de tal cosa, De admisión. hay que arquitectos como igual firman planos, tienen que tener ciertos reconocimientos, por ejemplo, lo de los arquitectos, yo he sabido que la Cámara de Arquitectos hace esos reconocimientos. Yo vengo de la rama administrativa, que aquí los llaman los kaufmännische Berufe. Yo no necesito ejercer un Anerkennung para mi título. O sea, en la profesión me permite aquí, con mi título del extranjero, hacer algo. La pregunta es, ¿qué empresa te va a contratar? Porque el sector privado no entiende qué hicimos en nuestros países. Ellos no conocen nuestras empresas, ellos no entienden la estructura de nuestros países. Muchas veces cuando ven eso, sí, ha hecho algo, se ve, pero no logran dimensionar qué es la experiencia o ese conocimiento. Entonces yo siempre digo que hay un reconocimiento formal y un reconocimiento informal. Por ejemplo, en mi experiencia personal, mis títulos de universidad los dos títulos fueron aquí reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Y yo tengo un reconocimiento, pero ese reconocimiento no me dio el trabajo aquí, en mi rama. O sea, yo mandé las aplicaciones con el reconocimiento. Sí, ya está reconocido, pero significa que usted lo que estudió aquí en Alemania está equivalente a tal nivel, pero en la práctica las empresas también necesitas que tengas tus conocimientos locales de cosas. Entonces, yo ahí sí diría, investiguen bien de la rama, que quieran trabajar de lo que sea, y según es el sector, si es público, si es privado, ahí ellos tienen que cumplir normas para las contrataciones. Y eso es lo que los reclutadores van a buscar. Perfecto. Para terminar ya la entrevista, Verónica, para terminar la charla, si para todas las chicas que nos están escuchando y que están pensando en presentarse a una entrevista de trabajo acá en Alemania, ¿qué consejo final tendrías para ellas? Bueno, o sea, de acuerdo a mi experiencia personal y también profesional, yo el consejo que yo les doy es que se ocupen de ustedes mismas, porque después del proceso de migración que han vivido y que hemos vivido muchas, yo sé que es la autoconfianza y el yo, nosotras, podemos muchas cosas, está siempre muy afectado. O sea, el proceso de migración hacia la cultura acá alemana y de donde venimos no es fácil, hay muchas cosas que son bien diferentes y es choque cultural, es fuerte. Y también desde mi experiencia personal, nosotros crecimos con muchos prejuicios en nuestra sociedad y muchos paradigmas limitativos que nos hicieron creer que por ser de un país de tercer mundo, de un país que no tiene cosas buenas, pues nosotros a lo mejor también no somos tan buenos. Entonces, cuando yo emigré acá, yo me di cuenta de esos prejuicios y paradigmas limitativos que yo también tenía y que para mí eran inconscientes y que lamentablemente mi sociedad y mis experiencias de vida me las hicieron creer. Sí. Entonces yo les sugiero que trabajen mucho en ustedes mismas, que se crean todas sus capacidades, que busquen reactivar el orgullo, su orgullo propio y se sientan sumamente orgullosas de lo valientes que fueron al decidir venir de América Latina o de España acá. Ya por eso, ya a tomar esa decisión y estar aquí, ya es un hecho del cual ustedes y todas deberíamos estar siempre orgullosas, porque eso es la toma de decisiones que nosotros tuvimos para hacer eso. Y eso también estamos dispuestas a integrarnos en otra cultura. Entonces eso va a desarrollar también en nosotras una competencia que es la interculturalidad. Nosotros tenemos la capacidad, porque venimos de otra cultura, de compararnos, de ver, esto aquí es distinto. Al principio no lo vamos a notar, pero después ese es el regalo y el desarrollo de una habilidad que también vamos a tener. Hay muchas empresas multinacionales que trabajan con culturas de muchas partes del mundo y esas empresas van a buscar gente como nosotras. Exactamente, lo van a valorar. Es lo que buscan empresas
esas empresas buscan trabajadores que no crean solo en una cultura y estén en una caja, sino que tengan la capacidad más global de poder adaptarse a otras culturas y de poder entenderse bien y saber que aquí eso tal vez no es así, pero yo lo logro. Y por eso yo les sugiero mucho de corazón que trabajen en eso. Y al final, Karina les va a mandar un link. Ahí hay un video que a mí me gusta mucho de Amy Cuddy, que es una psicóloga que estudia mucho el lenguaje corporal en Estados Unidos. Y ella tiene ahí un video que dura 25 minutos que se lo súper, súper recomiendo. Ella hace también ahí la importancia del lenguaje corporal en el tema, por ejemplo, de una entrevista de trabajo. Y ella habla ahí que nuestro lenguaje corporal define lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos. Y en este proceso de migración, al principio estábamos como de brazos caídos, ¿no? O sea, al principio estábamos como, ay, ojalá lo logre, ay, este alemán, ay, mi título, ay, aquí no entiendo. Y tenemos que cambiar esa postura desde nuestro cuerpo para que nuestros pensamientos y sentimientos hagan también el switch, de que nosotros tenemos que intentar todo hasta transformarnos. Entonces, yo les invito a que se vean ese video y mi único consejo es trabajen en ustedes mismas. Cada una de ustedes tiene muchas cosas valiosas y tienen mucho que ofrecer al mercado laboral alemán, mucho que ofrecer. Ellos van a estar muy contentos de tener a alguien que tenga esas habilidades y esas competencias que aquí muchos no lo tienen. Porque nosotros venimos de otros lados y eso pero nosotros tenemos que creernos eso nosotros mismas, si no, en la entrevista de trabajo No lo vamos a... comunicás, claro. Sí, a Nosotros mí me estamos encanta ahí. que hables de eso porque muchas de las chicas que llegan a mí, bueno, yo tengo un programa de coaching que se llama Despliega tus alas y en el que tratamos exactamente eso, ¿no? El tema de, o sea, fortalecer y recuperar un poco esa confianza que muchas piensan que dejaron el día que se fueron, o sea, en el aeropuerto lo dejaron allá y se quedó en su país de origen y no se lo trajeron, ¿no? Porque yo también lo viví, o sea, yo también viví eso de que en los primeros años que yo decía, Dios mío, o sea, yo que pensaba que podía con todo, ¿no? Que siempre hacía todo, que me iba acá, que me iba allá, y llego acá y estoy dependiente de mi esposo para absolutamente todo. Entonces empieza así, ¿no? Empieza así que sos dependiente porque no sabes el idioma, para hacer los trámites, para ir al médico, para todo. Y cuando ya querés como empezar a decir, bueno, y ahora me quiero hacer más independiente económicamente, quiero encontrar un trabajo, tampoco tenés la confianza para decir, ok, me presento a una entrevista de trabajo. No, muchas chicas, por ejemplo, miran las descripciones de los puestos y dicen, no, es que esto piden esto y piden lo otro, entonces mejor no. Y son mujeres súper preparadas que ya trabajaron, o sea, que estudiaron, que ya trabajaron en sus países y se sienten como una hormiga, ¿no? Y en eso trabajamos durante el programa. Por eso me encanta que lo hayas comentado, porque es algo súper importante, no solamente para el tema laboral, sino también para la vida diaria, ¿no? O sea, porque ya llega un momento que les empieza a afectar a todos los niveles, porque la confianza después, o sea, empiezan a estar de mal humor, están frustradas porque quieren trabajar y entonces no, o sea, se sienten limitadas, ¿no? Y todas esas cosas que decís, esos pensamientos y creencias que tenemos que no nos damos cuenta, porque muchas de las cosas ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, pero están afectando continuamente nuestra confianza y sobre lo que creemos sobre nosotras, ¿no? Te agradezco muchísimo, muchísimo de verdad tu tiempo, Verónica, ya debemos haber pasado la hora, no sé, no veo acá el horario. Sí, ¿no? Te agradezco muchísimo tu tiempo, bueno, el haber preparado conmigo esta entrevista para las chicas y bueno, te deseo lo mejor, tanto en tu trabajo como lo que viene a nivel familiar. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina, por tu espacio y sobre todo por crear la red de las fenixianas. Porque Gracias. yo creo que uno igual en estos momentos que está en otros países tiene que conectarse con otras personas que también te alimenten. Y yo te agradezco mucho a ti por siempre crear estas redes. Ay, muchas gracias, Vero. Estamos en contacto, en contacto. Que pases bien. Saludos a todos, un abrazo, chao. Chao.